Ok, Rigo, entonces, ¿en qué punto estábamos? Carmen. Chingado. A ver, aguanta un segundito. Dale, Ya, 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 ya. Ay. Déjame, le pongo en avión. Listo. Ahí está. Ya. contéstale a Telcel, Rigo. ¿Por qué no le quieres Sí, contestar? seguro que era o un banco, usualmente. No. Un sobrino que secuestraron. Sí. Sí. Bueno, pues en realidad no sé, te digo, no sé cómo se llama tu canal ni nada, no me he tomado la oportunidad que de hecho tenía culpa, por eso dije, debo de sentarme a ver un poco más cómo va el hilo y eso, pero Pues es que mira, en realidad, o sea, como he estado experimentando desde enero, te había dicho que no he estado metiéndole mucho. todavía no tienes un formato. No tengo un formato definido, o sea, la cuestión era como hablar sobre temáticas sociales con perspectiva pues, psicológica, social, de la conducta, de la cultura. En general como que intenté o he intentado como varios videos, algunos formatos distintos, unos más de crítica, otros más de análisis, pero en realidad no llevo en sí una línea, entonces... Ok, El video, haz de cuenta que así como estoy yo en Facebook, Arman Axcar, es así como está en el canal, pero lo que sí he estado buscando más es precisamente encontrar como la línea, ¿no? De qué es lo que quiero hacer. Por va. eso no tengo así que tú digas una introducción, un logo definido o algo así. O sea, de hecho, me cuesta mucho, Rigo, fíjate, qué buen tema de inicio, ¿no? Porque tiene que ver a lo mejor con lo que queríamos platicar que me cuesta mucho como seguir como toda esta plantilla de bienvenidos al canal, no sé qué, dale like, comparte, apóyanos dejando tu Sí, comentario, dale manito sí. arriba. O sea, como que se me hace, es difícil para un tipo como yo, tú sabes. Está muy bien. Sí, tratando de huir de lo preestablecido, que es el tema también, cuestionando el status quo. Pues el sistema, ¿no? O sea, de cómo funciona. O sea, lo quisiera yo hacer, sé que tengo que hacer porque funciona, porque la gente está acostumbrada, pero me cuesta mucho hacerlo, Río, ¿sabes? Como que me Va. cuesta mucho caer pues sí, en la plantilla, o sea, en la plantilla En de formarte, informarte, sí, 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 alinearte sí. y copiar, meterte en la cabeza la estructura social, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. No, y vamos, aparte la línea que te marcan las redes, ¿no? De cómo construir una audiencia, de cómo mantenerla, que yo sé que es lo que debería hacer como muchas otras cosas en la vida que yo sé y que tú sabes que deberíamos de hacer, pero por eso somos unos rebeldes también, creo que siempre hemos sido claro. unos... Creo que ya deberíamos de estar grabando esto y ponerlo Sí, ahí pues ya. está grabado, sí, Ok, ya lo estoy pues grabando, ya. por eso decidí, dije, o sea, Rigo es la persona con la que tengo que hablar. Sí, Y bueno, Rigo, pues esto es la introducción, o sea, somos va. amigos ya desde hace que, nos conocimos en dos mil Como once 15 15 años, años, 15 años, yo creo. desde hace 15 años Sí, y bueno, pues por circunstancias de la vida y por necesidades terminamos en un mismo trabajo. exacto. Y de ahí, bueno, conseguimos una conexión muy, muy chingona que nos ha llevado a tener conversaciones en este plano y en otros súper, súper Eres, profundas. eres de la ganancia, de lo poco de la poca ganancia que saqué de ese changarro, Ese tuburio. Sí, de ese hoyo negro que sí, sí, sí. Sí, sí, absorbe sí. todo, ¿no? Pero eso considero de verdad. Sí, sí, yo Bueno, también, no, por aquí supuesto. no vamos a empezar a lamernos los traseros en público, no. Sí, Simplemente es para que tengan idea de cómo nos conocimos y por qué andamos hoy aquí en esta charla, pues, o sea, sí, de claro, compas. claro. Y porque anduvimos pues cada quien en su punto. Bueno, yo me fui de Ciudad de México en 2017. Y bueno, ya nos estábamos viendo esporádicamente en esos entonces, pero a partir de ahí cada quien ha estado en sus caminos aquí y allá, haciendo cosas, Como, pero la vida, sí, pero la como vida ahora echándole ganas. echándole ganas. Ahí como, que es que disque, me encanta esa palabra que dicen en mi rancho de que es que disque, echándole ganas. Sí, 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 echándole ganas, hemos andado echándole ganas y Porque nos habíamos comprado
la idea, ¿no? Pero ya vimos que todos son bueno, la mayoría de las cosas. Advertencia, si usted es muy susceptible, salga ahora de este canal. Sí, si a usted Y le cae si no, gordo quédese. abrir Pero los ojos. Sí. ahora continúo ahora que nos damos cuenta de que la mayoría de las construcciones sociales son burbujas que nos explotan en la jeta, Sí, entonces pues ya como que nos cuesta creer claro. en cualquier cosita, ¿no? Ya cuestionamos todo, por eso Claro, estamos y aquí. más que nunca, ¿no? Porque justo por eso preparamos esta conversación, porque más que nunca, como reconectamos en los últimos días, hicimos una llamada de Zoom y en los últimos días, pues nos encontramos también con que han pasado poquito tiempo desde que habíamos hablado, pues unos años, poquito tiempo, pero curiosamente el mundo ha cambiado muchísimo, porque desde la pandemia nos Hablando dejaron meter ajá, nos metieron toda la maquinaria del sistema, nos doblaron, o sea, por fin lo lograron y se sintió como bien necesario yo, por eso te había dicho, ¿no? Como que me gustaría mucho grabar este tipo de conversaciones que tenemos sin esfuerzo alguno contigo para justamente hablar del mundo de hoy, de lo que claro. estamos persiguiendo. Y me pasa igual de que agradezco tener la oportunidad de externar estas ideas contigo, porque estando en mi casa, pues estoy metido en mi diálogo interno que a veces digo, Volviéndonos güey, locos, sí. puedo terminar como loco ahí. Claro. Mientras lavo un trasto, estoy dialogando conmigo mismo entre qué es correcto, qué no, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos, me puedo pelear contigo, echarte la culpa, Sí, claro. Me puedes culpar a o mí qué sé yo. de lo que estamos Ajá, viviendo. o segundearnos las ideas Sí, y decir, bueno, pues por lo menos ya somos dos locos y no estamos tan solos, ¿sabes? En claro, este. ¿no? Y seguramente hay muchos más allá afuera. Claro, Que sí, los sí, veamos todos los días, nada más que nadie dice nada. Fíjate esa. que justo yo también, Rigo, ahorita que lo mencionas, también yo, así, en mi cabeza, imaginando, porque qué curioso que justo en la pandemia. Te lo platicaba el otro día, o sea, ocurren como muchas situaciones que segregan a los grupos de personas, incluso los mismos grupos de amigos, algunos para bien y otros a lo mejor no tanto para bien, pero sí se fue dando como un fenómeno de aislamiento de la sociedad, o sea, nos fuimos aislando unos de los otros, cortando vínculos. Como digo, unos para bien, los vínculos se acabaron, otros a lo mejor no tanto. Pero sí hubo distancia, o sea, nos fuimos distanciando y dentro de esa distancia, pues algunos quedamos más solos, ¿no? Y más locos. Y Sí, yo sí también como que empecé a procesar muchas cosas, pero ya de manera individual. Entonces, siento que fue muy positivo para el crecimiento personal, pero sí hubo hay un punto donde yo a lo mejor digo, oye, no me estaré volviendo como el señor loco que termina a lo mejor en que va platicando consigo mismo en la calle en la con los montaña y ojos va pasadizos. reventando madres en la calle y me gusta, pero también a la par, o sea, se me hace necesario como tener un intercambio de ideas con otro loquito, ¿no? Claro. Oye, hablando de eso, a mí me llama mucho la atención de repente estas personas que van platicando bien intensamente consigo mismos Ujú. o no sé si están viendo un ente o qué sé yo, eh, pero sí digo, ay, cabrón, perdón, Dilo, dilo. ay, cabrón, pues que me hace cuestionar qué tan, o acercarme a la línea de lo que consideramos socialmente locura Mm. también, que hay que cuestionar desde esa parte, ¿no? Lo que Claro, consideramos locura, esta línea tan fina de que en un momento te desconectas y te vas para el otro lado y te quedas ahí, ¿no? claro. Entonces, bueno, Y, y, hablando de cosas y es interesantes. que es buena pregunta, Rigo. O sea, ¿qué es estar loco? O sea, ¿qué es la locura? ¿Qué es Acorde la al locura? sistema, ¿no? Sí, 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 es desconectarte, salirte de la fila, me parece que es eso, ¿sabes? Hablándolo como la Exacto, sí. película,
es el que se salió de la fila y de yo, ¿por qué tengo que estar aquí atrás de este y en medio del otro que está detrás de mí? ¿Sabes? ¿Por qué tengo que estar aquí? Ajá, Yo quiero estar acá, ¿sabes? O sea, donde claro. me pega el sol de directo o en la sombra, que también a veces nos ha tocado en las filas de burocráticas, la de las tortillas que te está pegando el sol y hay un poquito de sombra y dices, ¿por qué no se les ocurre mover la fila un poquito hacia donde está Sí, la sombra y te claro. terminas saliendo tú solo a agarrar sombra? Creo que es como una alegoría de Sí, 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 de sí. esto que estamos hablando, ¿no? No, y cómo o sea, gran ejemplo, Rigo, gran ejemplo, porque cómo la gente se quiere, o sea, se aferra a su lugar en la fila, o sea, la fila siendo esta alegoría al sistema, pero cómo se aferra a su lugar en el sistema y así me toeste, así se me queme la jeta, o sea, voy a que aquí no me muevo Se me y haga el huevo estrellado acá en el cerebro. sí, o sea, y Oye, aún así, o sea, viven raro a la persona que o se sienta o se mueve a la sombra, porque no, tiene pues su es, lugar ahí en la fila, ¿no? Y es como, mi lugar está ahí, pero pues yo no me voy a tostar, nada más porque todo el mundo está en el mismo lugar. y que también ahí nos detona esto, el policía que llevamos dentro, ¿no? También, que yo lo tenía mucho, que viene con el deber ser social, ¿no? Claro, claro, Y que claro. ves a alguien que hace algo de lo que nos dijeron que no se debe de hacer, hay cosas que sí como grupo, como entorno, eh, dices, pues eso no está bien, ¿no? Como tirar la basura así a lo, donde sea, ¿no? Ujú, O ujú, hacer tus necesidades en un lugar donde puedes contaminar otras personas o qué sé yo. O claro. sea, entiendo esa parte, pero cualquier otra cosita volviendo al tema de la fila, del salirte de la fila o moverte un poquito Ujú. y que ya estaba enojadísimo alguien regañando porque no están bien formaditos y derechitos. Sí, sí, sí. Sí, la locura, o sea, fíjate, ahorita que hablas del policía social. El otro día estaba viendo una entrevista, no sé si conoces hasta el DJ Silverio, ¿no? Ah, claro, claro, Sí, sí, claro. sí, Que ponle es personajazo, ¿eh? un ejemplo de esto, ¿no? De la persona que se sale Sí, sí, de sí, la... un personajazo. O sea, a mí me gusta por muchas razones y casi ninguna de ellas musical, o sea, pero me gusta mucho lo que representa, ¿no? Me Yepa, molesta yepa. la... Sí, es, o sea, totalmente transgresor, ¿no? El personaje. Sí, Entonces, estaba viendo una entrevista porque a mí me gusta mucho, o sea, he visto varias entrevistas de este güey porque es un vato brillante, o sea, se nota que es un güey que le gira el coco y es precisamente, o sea, por eso es su manera tan provocativa de ser, ¿no? Tan, como tan desafiante. Y él sí, hablaba en un punto, le preguntaban como del el peor lugar donde ha tocado, ¿no? La peor experiencia. Y tiene un chingo de experiencia, así como pues obviamente es un personaje bizarro, ha tenido experiencias bien bizarras también. Y haz de cuenta que hablaba de que el peor lugar donde ha tocado es en Canadá. Y sí, entonces, obviamente, pues se saca de onda, ¿no? La entrevistadora como le preguntan por qué, ya habla él de que empieza él a, bueno, habla de la anécdota, pero empieza él a hacer su crítica social hacia lo que representa Canadá. Dice, en Canadá todo el mundo es un policía. Dice, y es un país de gente oprimida donde todo el mundo funge como una parte del sistema. Y es muy curioso porque eso se acerca más al fascismo de lo que el propio sistema critica de ser fascista, o sea, cómo todo mundo toma parte de lo que es el control y el juicio y el ejercimiento del poder para, sabes, como oprimir a una persona. Cuando se trata a lo mejor de regular la conducta social bajo las normas que tienen ellos, que tú dices, ay, no, sí, pero hay tranquilidad, pero sí se me hizo bien interesante la observación porque es cierto, o sea, muchos lugares, y el otro día lo hablábamos con los ejemplos de Francia y Europa y lo que estábamos hablando de eso. Es cierto como muchas veces, o sea, los salvajes, los subdesarrollados somos nosotros, pero realmente cuando ya te pones a analizar a profundidad en otros países libres y donde la calidad de vida también es muy superior,
pues te das El que cuenta que a lo dice, mejor, que es que a lo mejor no son tan superiores, no son tan libres, no viven con tanta seguridad, sino que viven también en un sistema que funciona bien a lo Orwell, ¿no? O sea, que funciona bien, sí, o sea, que está eso. bien sistematizado y las personas están bien adoctrinadas. Y que qué bueno, ¿no? Si eso da la sensación de seguridad. Pero al final del día, cuando se trata de libertad, pues a lo mejor ahí también este tipo de argumentos pueden sentirse como de un loquito, ¿no? Sí, De un DJ Silverio. O sea, decir sí, que en sí, sí, Canadá viven en un sistema fascista y que en México somos libres, ¿no? Se claro. salió de la fila, está totalmente salido de la fila el vato. Siempre me pregunto, algo que he observado que eh, desde, bueno, voy a dar pistas de dónde es, un poco background de dónde vengo, ¿no? Dale, dale. De un lugar de los Altos de Jalisco, pues entonces siento que crecí en un entorno igual, policíaco, súper represor. La Ah, ciudad de San sí. Juan de los Lagos, hay una virgen, hay muchísimo turismo religioso, todo se gobierna por Mm, la religión ahí, ¿no? Y es un estado súper policíaco y del deber ser de cierta manera, o la cultura, ¿no? Y siempre percibí me sentí como bajo ese escrutinio, ¿sabes? Como en ese mismo estado. Entonces, tuve la oportunidad de huir o de salir de ahí y empezar a comparar y a cuestionarme todos estos, pues todo lo que me decían en mi rancho, por llamarlo así, que ahorita que hablábamos hasta de Europa, consideramos que todos son ranchos, hasta París es un rancho, todos, claro, sí, 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 todos sí. son Ya ranchos. Entonces, llegaremos a ese punto, sí. para que no se ofenda nadie en que Para que aún no se así, ofenda ningún ranchero. ajá, Sí. exacto. Y entonces, pues saliendo, empiezas a comparar y a comparar todo lo que te dijeron, el deber ser, lo que es correcto, lo incorrecto, Claro. y luego ves que alguien hace lo incorrecto y no pasa nada. Y después pues no sé, o sea, eh, des- ves que en esos otros grupos sociales, en esos otros ranchos, se hacen las cosas de otra manera, y no pasa nada tampoco, ¿no? Entonces ya ahí empiezas a contraatacar la programación que traes y, o que traemos, y eso creo que a la larga, por ejemplo, a mí me ha hecho como de, bueno, pues me hace un poco más libre, pero sí tengo que decidir. Ahora ya sé que existen dos maneras o tres o cuatro, dependiendo los puntos de referencia que tengas, pero me hace pensar en, bueno, pues ahora tengo que decidir una manera de agarrar el cubierto, cuál es la más funcional, la que me queda mejor a mí, ¿sabes? O sea, y uso eso de usar el cubierto, porque pues puede que en cada casa se enseñen o no se enseñen modales, Ujú. Otra vez. modales, hacer las cosas a modo. Y hasta lo de los cubiertos, ¿sabes? O sea, me siento una persona observadora y he observado eso, de cómo, cómo a mí me atosigaron, me mal, puedo decir, me maltrataron un poquito en mi casa sobre las formas de agarrar los cubiertos, de comer, eh, los modales en la mesa, que digo que no está mal porque hay Ujú. cosas que sí son higiénicas y otras que no son, pues, como placenteras Que a la no lo hora de son recibir tantos. un espacio gastronómico. Ujú. Pero, pero pues, hablando de eso, el salir siempre ayuda, ¿no? A desprogramarte un poco y cuestionar estos modales o formas de lo que te dicen que es lo establecido, luego ya entiendes que son, pues, eso es la cultura, ¿no? Sí, El modo de hacer las cosas de cada rancho, de cada quien. exactamente, sí.
el aprender a subsistir en el sistema en el que te encuentras, ¿no? El famoso a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Sí, Porque luego tus modales de los Altos Jaliscos, pues a lo mejor en una mesa coreana, pues no sirven de nada, ¿no? Porque exacto. van a volverse a lo Ah, mejor faltas de respeto claro. y esa es la cuestión. Pero ¿cómo dentro de cada rancho y sus normas, cómo definirías tú entonces, Rigo, el sistema como tal, o sea, el sistema, digamos, universal que mantiene como a los individuos a raya en esa fila? O sea, Es que esa es otra de las burbujas, otra de las falacias que cuando sales y comparas, tan solo el ir a la casa de los vecinos, es, si eres un poquito consciente, te explota ahí la burbuja, ¿no? Pero a veces defendemos con la crítica o denostando al vecino, por decir porque allá se hacen las cosas diferente y siento que eso es como la defensa que te da el clan. La crítica a los otros es también un poco la defensa que te da el clan para lo establecido, para el ujú, status quo, para la forma de ser, ¿no? Y en realidad siento que no hay esa es la falacia, pues, o sea, que nos han vendido de que hay una forma de hacer, de ser mm, social, no sé, de ser bueno, de cómo conectarnos unos con otros, y ándale. eso es una gran, 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 gran mentira. No hay, no existe. Eh, y uno de los temas en lo que lo podemos notar es en la estética, la forma de vestirnos, ¿no? El cómo seleccionar unas cosas, Claro, cómo nos proyectamos ante los demás con todo lo que nos colgamos encima, sí. qué construimos. Entonces ya desde ahí creo que hay gente que, bueno, todos lo hemos hecho y todos lo seguimos haciendo inconscientemente. El vestirnos de cierta manera, peinarnos de cierta manera, los que pueden, los que tienen todavía pelo. Pero bueno, Claro. aclaro, también esto es una manera, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, porque yo ya, si tuviera la opción, yo ya no regreso a tener pelo, Ah, ¿en ya. serio? Sí, no, 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 no. Creo que me siento libre de no tener que preocuparme por Mira. cada 15 días irme a cortar el pelo, no gasto en shampoo, o sea, la misma barra de jabón en shampoo, acondicionador, cera, no sé qué, spray o qué, pero Claro. así es, una barra de jabón cumple todos simplifico mi vida de esta manera y para mí es como que la mejor manera para mí, entonces, Eso es dignidad, digo, eso es dignidad. pues es como de, ¿para qué me complico? O Oye, sea, y precisamente ahorita que tocas ese tema, digo, porque hay hay personas que yo creo que están en el proceso de quedarse calvos, pero que lo hacen de una manera tan indigna, o sea, que se avientan el pelo para el frente, que a lo mejor usan gorras todo el tiempo, que se dejan como la melena de atrás larga, o sea, sin criticar como cada quien el estilo, ¿no? Pero sí, sí a lo mejor como que el aferrarse a lo mejor a lo que ellos consideraban que era parte de su identidad. Y el cabello puede jugar ese rol, o sea, lo que tú decías, cómo, o sea, cómo nos presentamos hacia los demás y si nuestra imagen interna, tiene que ver con el presentarnos con una melena y a lo mejor la melena ya no existe y entonces ahí es donde se da el conflicto, ¿no? Y empiezan a lo mejor a pues hacer lo que se tenga que hacer para mantener esa identidad, incluso pues llegando a la cuestión de los injertos de cabello, ¿no? Que también eso me parece a mí, porque si tú le preguntas a cualquiera que lo ha hecho, pues es una decisión propia. Pero qué tanto es realmente propia, qué tanto es por la percepción que o puedas la tener los presión demás sobre social, ti. ¿no? Del grupo, de la construcción social también Y la del estatus de aceptación propia. riqueza. Ajá. Sí. Yo tengo como un par de ejemplos. Eh, yo como que en mi caso vi que por el lado, mi papá es un poco como yo, calvillo tipo
Salinas de Gortari, o sea, Ok. nada más pelo aquí al costado. Para los que si nos llegan a ver desde el extranjero, es un expresidente, es la famosa rata de dos patas. Aquí Sí, tienen la atención. claro, sí. Bueno, Sí. regreso. Entonces, como que entendí, como que en algún punto entendí que esto no iba a estar para siempre, que genéticamente iba a ser muy probablemente como mi papá. Y por el lado materno, mi abuelo también era medio calvito. Entonces, pues yo no tenía, no veía por dónde, High standards. solo veía un horizonte frente a mí y curiosamente mi hermano, el menor, el que sigue de mí para abajo, él decidió raparse un día y lo vi y dije, pues no se ve nada mal. Además, como que la tensión queda en su rostro y no en el copete como Peña Nieto, Ujú. sino, no eres un copete, sino Otra entonces, famosa rata de dos eso, patas. ajá, eso me relajó y pues llegó un momento en que dije, a ver, ya no me puedo peinar de ninguna manera, o sea, esto ya no se puede acomodar, ya las entradas están largas, entonces ya deja de hacerte el tonto Ujú. y de quererte engañar y de conflictuarme. Y ese día compré la máquina, me lo hice yo solo en casa y me De liberé, o ahí, sea, de ahí para me el quité real. Sí. de ahí hasta el día de hoy. Muy Entonces, bien. económicamente me ha ahorrado lo que no, ni te cuento, la economía. Y también ayuda, me he dado cuenta que te digo que cuando te quieres comunicar o lo que sea, la atención está en tu cara, o sea, Claro. tienes que voltear a ver a los ojos, Sí. entonces, pues me siento más cómodo de esa manera. Yo ya no me he preguntado eso, viendo toda esta gente que se decide hacerse injertos, ir contra natura, decimos, y digo, no, pues yo no soy no soy un personaje estático de una, o sea, como para mí es ilógico querer ser o mantener una belleza adolescentil, que es cuando siento que tienes Mm. el clímax de tus genes por X o por Y, hablando biológicamente. Y es contranatural seguirte proyectando de esa manera, para mí, desde mi perspectiva. Entonces, pues desde ahí yo me relajo y sé que los pellejos ya la piel ya empieza a multiplicarse y ya no Ujú. está, pero me siento tranquilo con eso, o sea, es Claro. algo, y me gusta, ¿sabes qué? Visualizarme como viejito, ¿sabes? También me gusta verme como de, ¿cómo me veré como cuando esté como este señor a los 60, 70, 80 años? ¿Cómo me voy a ver? Sí quiero ver esa persona en el espejo, ¿sabes? Y Ujú. quiero resolver los problemas que se resuelven en esta edad. O sea, sí quiero vivir el traje que me tocó, pero Claro. pues, me he tenido que terapiar muchísimo hasta el punto pues es un traje, la identidad siento que va por dentro, la personalidad es otra cosa y para mi gusto es más importante la personalidad que muchas La veces apariencia. el traje. Eso digo yo también frívolamente, pues porque en esta cultura racista que nos ha tocado nacer, pues también me tocó ser más o menos hombre blanco privilegiado, ¿no? Claro. Que también es una de las cosas que tenemos que hablar Sí, sí, sí. hay un sistema también, o sea, y es lo que estamos cuestionando aquí, ese sistema. Sí, Eh, sí, como se podría decir, no te tocó en modo fácil también sí, por lo desde el menos el privilegio. primer contacto, ya digamos que te saltas como el primer filtro de aceptación, ¿no? Pero, Claro, aunque no entendía yo, porque en los Altos de Jalisco, en la región de los Altos, pues la mayoría de las personas son blancas, sí. más como Ujú. españolete el look. Y para mí, pues
todos éramos, y en la escuela tenía compañeros que eran de ascendencia afro también, y indígenas, de todo, pero también nunca lo racionalicé, ¿sabes? O sea, nunca hasta que, creo que fue hasta que llegué a Estados Unidos y que me decían el La clásico, clásica. You don't look Mexican. Sí, 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 la clásica. Entonces era como de, pues, ¿cómo? O sea, yo escaneaba todo mi entorno social. ¿Cómo puedes ser mexicano si tú eres blanco? O sea, sí, 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 sí. claro. Clásico ranchero extranjero, ajá. Ajá, y ranchero extranjero juzgando a otro ranchero extranjero. Sí, sí, claro. Sí. Totalmente. Se cerró el círculo. Sí, pero ahí fue como que empecé a tener conciencia y decía, pues es que tú tienes, les llegué a decir, o sea, es que tú tienes una concepción de lo mexicano súper errónea, porque Estereotípica. habemos desde lo afro hasta lo albino, integrándolo ahí, que lo albino es una condición física, no pues una estética de la piel, De ya, la genética, llamémoslo claro. así, porque no es, la raza sabemos que solo hay la raza humana, y todo lo demás, pues no sé cómo llamarle Mm. a la Melanina. Sí. melanina, Ujú. exacto. Y el look de los genes que trae uno cada quien, o sea, en las formas, Claro. el tamaño del cuerpo, la forma del cuerpo, las alturas, todo eso, pues allá fue que lo empecé a cuestionar, eh, porque pues no sé si por la edad no me daba cuenta, eh, o desde mi privilegio, no lo Sí, de sé. la cultura, porque es que es así realmente cuando, o sea, cuando tú estás en, por eso decimos sal, hay que salir, la importancia de salir y ver otros ranchos, porque muchas veces, o sea, es cuando se expande la perspectiva. O sea, hay muchas cosas que normalizamos, hay muchas cuestiones sociales que tenemos como bien establecidas o preestablecidas y programadas en nuestro cerebro, pero cuando realmente ya vemos otras realidades y cuando tenemos otros cuestionamientos de personas con otras perspectivas es cuando nosotros entonces nos damos cuenta de, ah, pues qué raro, sí es cierto, o sea, nunca me había dado cuenta, por ejemplo, ¿no? Yo la primera vez que me fui de México, cuando me fui a Canadá, era como que la gente se cruzaba por las esquinas y a mí, pues decía, qué raro, ¿no? Que la gente se cruce por las esquinas. Cuando pues en realidad hasta en México tenemos esas normativas, o sea, deberíamos todos de cruzar por las esquinas por una cuestión lógica de seguridad, pero no te das cuenta, eso por ejemplo en ejemplos pequeños, ¿no? Pero así hay una sucesión de cosas, de cuestiones, de ideas, de críticas, de argumentos que no te cruzan la mente por la normalización que tenemos de la cultura, la sociedad donde crecimos. Y, y sí, y justo ahorita que hablabas también de esa parte de cómo nos presentamos, ¿no? Del yo. Porque tú dices, pues tú hablas pareciera desde como que tu yo está bien solidificado de manera interna, ¿no? Yo soy Rigo y a lo mejor el envase, pues ya no necesita comprar shampoo, el envase ya se está colgando de acá, pero tú te consideras, o sea, como que lo que traes internamente es lo importante, ¿no? Lo que te presenta a ti ante los demás. Y qué curioso, por ahorita que hablábamos de las personas que están fuera de la fila, ¿no? Me suena tu manera de ser, que debería ser lo normal, me suena más a la persona fuera de la fila que la persona que está en la fila a toda costa, o sea, hablando de precisamente de mantener el envase juvenil, ¿no? Para los demás, justo lo que decías. O sea, esta preservación de la juventud a toda costa, las personas que se hacen de todo para verse bien, que les encanta escuchar que se ven más jóvenes de lo que son. Incluso hoy en día, que se tiene mucho esta crítica, ¿no? De las personas de antes, se veían mucho más viejas a los 30 y ahora nos vemos más jóvenes y yo parezco de 20. O sea, ¿qué onda con eso también, ¿no? O sea, la necesidad de mantenernos en un estado, pues, infantilizado, tanto mental como físicamente, o sea, incluso a mí ya ni me salen, como los achaques, ¿no? Que debería de tener a mi edad y las personas.
como que esa es como la idea o la necesidad que tienen ya de vida para presentarse, o sea, como una falsa identidad ante los demás. Cuando realmente pues platicas a lo mejor con este tipo de personas en base y pues no sé, o sea, es como platicar con un pollo, ¿no? Con una gallina que dices tú, pues no hay nada dentro, o sea, es totalmente un envase la persona. Creo que estás desestimando a los pollos y las gallinas. Puedes Puede llegar ser. a tener una conversación de, Me van a mira, funar los pollos, sí. cuando pone el huevo, cacarea porque está avisando, o sea, hay una razón, Claro. siempre, con las gallinas hay una razón, con, con los humanos somos más complejos que Me eso. disculpo públicamente con todos los Las animales de granja gallos y gallinas, con todas las aves, con todas el las reino. aves que se pudieran sentir ofendidas en este momento. Sí, es cierto. Sí, Perdón. Totalmente, sí. Rego. Oye, sí, y hablando de, por ejemplo, lo del pelo o el cabello, eh, yo cuando me ocurrió esto, yo estaba, bueno, para omitir hablar de personas específicamente, Ujú, porque puede ser delicado. Conozco un par de personas, padre e hijo, con los que estuve tengo relación de parentesco, y él era esta persona calva, también, que solo tiene esta coronilla de pelo y acá arriba nada. Entonces se dejaba crecer el pelo casi hasta la cintura y luego se hacía una cosa que se lo ponía acá y se hacía como un bonete de pelo, luego se lo Se como ponía hasta acá un nido de pájaro. y como un nido de pájaro con ya sabes, un montonal de no sé cómo llamarle, spray para pelo, fijador Ajá. de pelo, para no decir marcas. Entonces todo así. Y él bien seguro por la vida, iba a misa, bla, 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 todo el tiempo así, ¿no? Pero me Nadie se acuerdo daba cuenta. O sea. que salíamos de algún lugar y había un ventarrón y le levantaba eso, entonces él tenía que correr aplastándose el bonete o esa cosa, no sé cómo, no sé si exista No, ya en la, hombre. la RAE ya le haya asignado nombre a eso Sí, específico, si no podemos generarlo y el pasar a la nido. historia Sí, como los que lo aplicamos por primera vez. sí, sí, claro. Pero bueno, entonces, por muchísimos años lo vi así y yo rapado y a la vez como que me admiraba porque yo así como desprendido de mi pelo, ¿no? Yo, o sea, como sin problema. Y el hijo, que tenía el mismo problema, el hijo de esta persona, eh, él sí, cuando se hicieron los primeros injertos, él corrió, se pagó sus $2,000, me acuerdo, porque me decía que si no quería yo hacérmelo, y nos daban descuento, ¿no? Por llevar, ahora sí que en grupo 2x1, y que se puso su implante acá, Sí. luego perdió pelo en la parte de atrás. Y pues ya se veía súper raro, entonces tuvo que rapar, pero atrás, en las primeras cirugías, no sé si lo sigan haciendo de esa manera, te cortaban aquí en la parte de atrás, donde tenemos el pellejo más suelto o gordito, de ahí te cortaban una tira como en U ¿De o carne? sí, de piel, Ok. y los sacan de ahí y luego te cosen, te unen el hueco que quedó, te queda más estirado. Mira que a lo mejor es una buena idea para que te estiren hasta las O sea, arrugas. te estiran un poco la cara. Sí, el pellejo te lo estiran para pegar atrás, pues la piel aquí en esta parte de atrás de la nuca, Órale. donde está este pequeño bordito del cráneo. Sí, sí, sí. Abajo de eso, como en una forma de pequeña U o sonrisa. Donde empieza la lonja del cráneo, ¿no? Exacto. De Ok. ahí te sacan una como una U larga y de ahí sacaban los molotitos o montoncitos de pelo, luego te hacían el agujero y te los injertaban. Pero entonces, te digo, esta persona se le fue cayendo hasta acá, se tuvo que rapar porque se veía raro ya con un nudo de pelo aquí, y luego espacio y luego una coronilla. Se tuvo que rapar, pero
¿Qué sucede? Que le quedó la cicatriz acá atrás como una carita feliz detrás. Exacto. Es O sea, es cierto. como de no, hombre, o sea, de mal en peor, es como, eso va como empeorando cada vez, o sea, no solucionas nada por Claro. tratar de ocultar una cosa, ¿no? Y vuelvo al tema del padre de este personaje, ¿no? El padre, otro de sus hijos, no este calvo, sino otro que sí tiene pelo, eh, que sacó mejores genes en cuanto al pelo, pues eh, empezamos pues ya a terapiarlo un poco oiga, a la persona que se hacía este molote en la cabeza. ¿Le hicieron una intervención? Le hicimos una intervención poco a poco, y luego veíamos señores calvos en entornos sociales, muy bien vestiditos, pelo cortadito, y en invierno con sus boinitas y todo, y le decíamos, mire qué bien se ve, mire que, entonces le poníamos como el ejemplo y un día con todo el temor de su corazón agarró fuerza y dijo, pues a ver, córtenmelo. Y que se lo cortamos y ese día pues también se liberó Claro, de claro, esto, claro, claro. que además era tan fuerte, es como esconder un muerto, no sé, una Sí, la cosa, es algo muy negación, o sea, fuerte, la claro. negación y Oye, querer... pero ¿cuántos años tenía tu tío? O sea, Ay, ya dijiste que era mi tío. O yo dije, Tú dijiste, ¿no? bueno, yo Pero quería que estaban, a lo mejor se me si salió. no, pues la Bueno, atiné y no dijimos ya nombres. tenía como casi 65, 70 años. Está muy bien conservado, o sea, era una O persona sea, que pero tenía esa edad cuando estaba él en su con, debacle de... sí, con esta cosa se la Ok, seguía haciendo y yo creo que se la empezó a hacer tal vez desde los 50, me imagino, o sea, porque, o con que no sea antes, ¿sabes? Porque la calvicie, pues desde los 40 ya está en su máxima expresión sí. de Oye, la no, pero calidad. hay gente que se queda desde los 20, ¿eh? Sí, 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 que fue el caso de mi hermano, Imanol, güey, por el ejemplo. menor, que desde los 24 años empezó a tener muchísimas canas y también la calvicie un poco más pronunciada y por eso él también como que rápido ni se inmutó y se cortó el pelo y ya, te digo, fue mi también como, pues me abrió una puerta Claro. pues también se puede de esta forma. Y yo creo que tengo una cosa en mi personalidad que me gusta simplificar las cosas. Me gusta sistematizar para simplificar, para ahorrarnos energía Claro. o para sacar el mayor provecho, no sé. Y es parte, volviendo al tema, creo que es parte de salirme de la fila y de cuestionar los status quo o el status quo. Y pues siento que desde ahí está todo conectado, es como una forma de cuestionar todo. Entonces, Sí, sí, pues sí. No, y me encantó tu analogía de la fila porque, o sea, realmente, pues creo que resume toda la charla, ¿no? O sea, ¿qué es la fila? Pero también en la fila, ¿tú qué crees, Rigo? O sea, ¿crees? Porque también he visto como de este tipo de temas, ¿no? En internet, por ejemplo, que ¿crees que hay alguien que maneja la fila? yo, O la opción B, que es a lo mejor aún más terrorífica, que es nadie maneja la fila. híjole, no, híjole, creo que las dos están pasando todo el tiempo. Las dos llegan a pasar o están pasando todo el tiempo, ¿sabes? O sea, si hay ingeniería civil o psicología de masas, sí la Sí, sí, hay. sí. Tú que estudiaste psicología, sí hay, o sea, sí Claro. hay esto que llaman PSYOPs, o sea, ejercicios de manipulación psicológica Sí. o traumática o lo que sea. Eh, sí los hay, de gente que entiende muy bien el sistema
Pero esto no es una cosa nueva, esto desde hasta en libros antiguos Sí, claro. de tribus borregueras como la Biblia, Ujú. de cómo los líderes eh, Han utilizado ese tipo de han utilizado instrumentos, para claro. sacar el bien o mal, el bien de la comunidad o manejarlos a su interés, hay de todo, ¿no? Claro, manipular como cierto tipo de cuestiones, como lo que es un libro sagrado, en usarlo a conveniencia, ¿no? Usarlo a conveniencia, A ¿no? ver, De las oye, ¿sí? se congeló un poquito Ah, sí, salió que acá. la conexión era inestable, pero Ok. es Latinoamérica queriéndonos callar. Eso es, eso es. Y es lo Sí, sí, interesante y lo bonito de vivir acá, sí, sí, de sí. siempre tratar de resolver la vida. Volvamos al tema. Perdón, ¿me decías? No, sí, 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 eso. O sea, lo que nada más estaba como ahí abonando el punto que decías. Pero sí, o sea, yo, Ah, por ejemplo, en lo que te pregunto es, porque también hablamos, o sea, precisamente en esta cuestión de lo psicológico, ¿no? O sea, necesitamos una sensación de control sobre nuestras vidas. A nivel social, a nivel de masa, necesitamos la sensación de control. Entonces también existe esta narrativa de que tenemos como masa, como raza, como especie, la necesidad de sentir que hay alguien que está a cargo. Y quizás lo más terrible sería pensar que el mundo no está a cargo de un grupo, sino que hay muchos locos que pueden controlar al mundo y que quizás nadie está a cargo y entonces estamos quizás peor que si hubiera un solo poder hegemónico, ¿no? Que está ejerciendo el control desde las sombras, ¿no? O sea, ¿quién controla la fila? A lo mejor no es nadie y eso sería peor porque quiere decir que todos estamos formados bajo el sol por elección, ¿sabes? es, ¿tendré que ser yo el que entregue las noticias, las malas noticias o qué? Pues No, te toca. oye, sí, también es fantástico observar a los animales, ¿sabes? O sea, cuando yo he hecho viajes, viví en Ensenada, Baja California, que es el desierto, Ah, sí, básicamente, sí, sí, sí. es el desierto, y me tocó hacer un viaje fantástico, que es el viaje más interesante para mí hacia la Baja California, pues, y otro a la selva lacandona, o sea, como contrastes desde la Ujú. selva. Y algo que noté es que los animales no están activos y lo podemos ver aquí afuera, si existen animales. Yo donde vivo, en la Ciudad de México, casi están extintos por la Ah, no, yo pensé que ibas a contaminación. decir algo peor. Sí, Casi pero todos bueno, no, los animales están controlando todo, no, andan en perdón. periférico. Sí, con perdón de los animales. Sí, 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 otra vez. No, Sí, me disculpa, no. sí ofendimos. Pero, y me daba cuenta de algo, que los animales la mayor parte del tiempo están descansando. Durante el día no hay actividad de ningún tipo. O sea, los mosquitos es lo único que anda volando todo el tiempo para chuparte la Claro. sangre. Pero de ahí en más, todos los mamíferos, aves, todo está quieto. Solo al amanecer, justo antes de que salga el sol, que lo podemos notar en las ciudades cuando empiezan a cantar todos los pájaros, inclusive el gallo, los que hemos tenido convivencia con el rancho, Ujú. o con gallineros de patio de Claro, ciudad. claro. Pero bueno, entonces en la selva es exactamente igual. Justo al atardecer y justo al amanecer, minutos antes de que salga el sol, hasta poquitos, minutos después de que sale, está el cacaraqueo, los cantos, los vuelos, la alimentación, todo se hace en ese momento y la otra parte es a cuando se va a meter el sol. Lo que llamamos la hora dorada es Ujú. en esa parte. Entonces, me parece muy interesante de que siempre también nos venden estos documentales de África, de que todos los animales están activos y persiguiéndose y matándose y
O sea, todo el tiempo, ¿no? Y no es así. La mayor parte del día, hasta los jaguares, elefantes, todos están en una sombra echados la mayor parte del día, ¿sabes? O sea, sin hacer absolutamente nada. Y luego pues ya menguó el calor y ya se va a meter el sol. Ahora sí actividad, ¿sabes? Sí, A comer. Y entonces también esa parte de, de contrastar nosotros, de nos queremos complicar de una manera, bueno, gente que vive nosotros vivimos en el trópico, entonces zonas súper calurosas como Morelos, como Veracruz, todo el Gulf of America, diría Trump, el sí, Golfo de sí. México para nosotros, eh, que es súper húmedo. En vez de estar trabajando, deberíamos de estar en la hamaca, güey. O sea, como los animales, si fuéramos inteligentes de verdad. No estar Claro. ahí en la fila de las tortillas o esto, ¿sabes? O sea, o trabajando en la construcción o cosas de ese tipo que hasta, o vendiendo cocos y cosas así a esas horas. Y también me parece muy interesante estas ciudades como Mexicali, también un poco ya hacia el Caribe, que la actividad es en la noche. En cuanto se mete el Ujú. sol, empieza la vida, sale la gente, incluso los tianguis o mercados nocturnos, todo pasa en la noche. En Sonora creo que también hay lugares donde la gente está metida en su casa con el aire acondicionado Sí. durante el día y en la noche, en cuanto se meta el sol, empieza uno a tener vida social, ¿no? Por la electricidad y lo que sea. Me parece Sa- más lógico. Sabes que Eh, así, justo así me sorprendió mucho cuando estuve en Panamá. Sí te conté que estuve como un par de meses allá. sí, sí, me Y era, acuerdo que fuiste. y eras de cuenta, Panamá, aparte de que el sol es así, o sea, el calor es algo que yo jamás había sentido. Y se nota mucho en el ritmo de vida porque tú en el día, hasta más o menos como las 5 o 6 de la tarde, no ves a personas en la calle. O sea, tú haz de cuenta que la ciudad despierta, como a estas horas empiezas a ver que la gente sale a la calle, que empieza a haber actividad, que abren más lugares. O sea, es increíble cómo durante el día, o sea, a excepción de carros, y me imagino que en las oficinas y en cierto tipo de lugares hay actividad, pero a puerta cerrada, como tú dices, o sea, donde haya una comodidad. Pero sí es increíble cómo la vida se adapta también, pero cómo también nosotros como vida nos queremos desadaptar, ¿no? Por fuerza. Claro. Ir a contracorriente para sacar provecho o Antinatura, como decías ahorita. Ajá. sí. Y vuelvo un poquito al tema, a la pregunta que me hiciste ¿Quién controla la fila? de quién controla la fila, ¿no? Y por el otro lado, pienso en estas cosas que llegan a pasar, estos loquitos que se salieron de la fila y que crearon un statement o una forma de ser que luego siguió un montón, ¿no? También Ándale. es algo que he estado pensando últimamente de quiénes son estos individuos que probaron todo por primera vez, incluida las drogas, no sé, como de... ¿A quién se le ocurrió comerse un hongo que sale en la caca de un caballo, de una vaca? Ándale, ándale, ándale. Y, Yo y de también he ahí, dicho eso. ¿A quién se le ocurrió como que hacerse el primer porro, güey? O sea, ¿sabes? claro, he visto documentales sobre los gringos que se drogan andan nomás viendo a ver con qué se drogan, ¿no? Y los europeos también, pero esto como que no sé cómo lo ocultan o cómo lo manejan, pero Ujú. los gringos sí son unos, entonces veía estos documentales de los que se hacen adictos a estos tanques de oxígeno, bueno, de aire comprimido para limpiar las computadoras Sí, 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 y sí, sí. que descubrieron que había un high, ¿no? Un high, ponerse hasta Hasta que arriba. los tumbaba y digo, ¿a quién se le ocurrió chuparle a eso? ¿Quién fue el primero que hizo eso? Y ahí es donde son los ejemplos para mí pues también hay cosas bien random que los que se salen de la fila que crean estas Claro. cosas que luego siguen otros, ¿no? Eh, eh, eh,
así, o sea, gente que se le ocurre probar algo que se echó a perder, el primer queso azul. Es que yo tengo Sí. una teoría sobre que los franceses, digo, güey, si todos fuéramos franceses, venderíamos la nixtamalización y todo como, no, es que es un proceso súper complicado, químico, una reacción Sí, súper compleja. claro, claro. Estaríamos en eso, vendiendo y vendiendo todo el proceso. Y Sí. para nosotros es como de, es una tortilla, güey, ya dámela. Sí, Haces es una tantito y te tortilla. la Está, comes. está perro, cómetelo, güey. Sí, y aquellos es como de el queso que se les echó a perder en la bodega. Claro. Puta, ¿cómo lo voy a vender ahora? Uy, es que es una exquisitez. Entonces, digo, no mames, o sea, no, nos falta Pruébalo para tu mercadotecnia. paladar y es buenísimo, Sí, te va a gustar. sí, y a la vez es una cosa de ego de, pues es que yo así lo querría, yo así lo querría, no fue un Claro, no, pero accidente. fíjate qué bien está, qué bien marketeado está eso, esa identidad, hablando otra vez de identidades, porque, o sea, tú pon a la señora que te está vendiendo como los nopalitos ahí afuera de la catedral a venderte un proceso así y la gente no se lo va a comprar. Entonces la gente le va a comprar al mamador, Sí, al claro. europeo mamador que te dice, es un proceso que lleva como 5 años. O sea, ese es también parte del marketing, ¿no? Personal, de la propia identidad cultural. Otra Del vez, rancho, del que viene. del rancho de allá, Sí. donde han vendido la narrativa de que son superiores. Mm. Claro, y la quieren defender todo el tiempo cuando nosotros tenemos procesos mucho más interesantes y complejos. Tan solo te digo, como el de la nixtamalización, o sea, Claro, y de los que solo te enteras cuando preguntas, o sea, o cuando vas a un tour, pero, o sea, que la gente no anda mamando no, mira, así se hace el mole, o sea, es como que una cuestión que tú solo te enteras cuando preguntas. sí, una vez me tocó, tengo contacto con el mundo editorial y alguien estaba haciendo un reportaje y encontró un pequeño ensayo de un químico desde la química es expresando este proceso de la nixtamalización hasta generar la tortilla, ¿no? Y era una cosa súper poética de hijo de la, o sea, si me lo vendieran así, güey, o sea, me arrodillaba y Claro, deme claro, 10 kilos, no quiero un kilo, deme 10, ¿sabes? claro. Y póngale sellito a la tortilla de marca, Sí, pero también me hizo ver esa parte de cómo nosotros a veces nuestra normalidad la, como es la normalidad, aunque vivamos en el paraíso, no lo vemos. Es claro, nuestro o sea, barrio, nuestra normalidad se convirtió en vivir, o sea, nacer, crecer y morir con la pata en el cuello. Y nosotros hacemos todo lo humanamente necesario para mantener la pata en el cuello, o sea, para mantenernos a ras del suelo, para mantenernos chiquitos, para mantenernos a lo mejor inferiores, sentirnos y que todo, oprimidos. y que todo son ideas. O sea, no es que Sí, físicamente te lo están, solo son ideas claro, implantadas la en las, mentalidad. en Ajá. las que nosotros nos ponemos en una postura de abajo hacia arriba y ellos de Sí, superioridad. sí, Y es el status quo de la mentalidad cultural, o sea, la mentalité, hablando ahorita exacto, de, lo que viene de- siendo. Sí, lo que viene siendo precisamente como esta es la narrativa de vida, o sea, un gringo, un complejo de superioridad, un mexicano, un complejo de inferioridad. Y esa es la narrativa y esa es la constante. Entonces, tú te tienes que amoldar a esa narrativa social y cultural de tu Hablando de las rancho. filas, esa, Claro, nos dijeron que esa era la fila y había que formarnos así. claro, Pero claro. algo que me está dando gusto y que es lo que está ocurriendo ahora, los que hemos tenido oportunidad de salir, hemos visto de no manches, o sea, ustedes viven súper mal, les nieva, se tienen que encerrar por 8 meses depresivamente, tomar pingas para Viven antidepresivos. en un 4x4, o sea, Si bien les va, si tienen dinero, porque si si no bien es les dos va, por si no es un cuatro. 2x2 o un, claro, un ático,
Sí, O un vecino. Ujú. Palomero, allá donde vivían la servidumbre, ahora ya, como se dice, ayudantes del hogar o algo así, no sé. Ya que van cambiando los términos porque vamos descubriendo que hay racismo y clasismo detrás de todo eso y me encanta Claro. todo ese cuestionamiento de ahora otra vez del status quo. Pero sí, cuando salimos y vemos todo eso y dices no manches, nosotros no tenemos, o sea, tenemos una temperatura más o menos estable, un superclima. O sea, en Durango, como que he tenido la oportunidad de experimentar, pues en el invierno también, digo, en el verano también llegas perdón, en el invierno, en pleno, en el clímax del invierno, sí puede amanecer a 6 grados o a 0 grados, Cero. pero a las 12 del día estás a 27 Sí, sí, con sí, claro. sol. O sea, sacas otra vez tus shorts en el clímax del invierno sin Sí, problemas, ¿sabes? claro, por supuesto. Y no nos damos cuenta de esos privilegios Ujú. Te que, digo, por claro, ejemplo, y pues simplemente caminar en la calle y que haya un pinche árbol de mangos, ¿no? O un guayabo, árbol de higos o de duraznos o que te arrepas por la banqueta y te encuentras una naranja tirada que se cayó un árbol que tiene una casa. O sea, son cuestiones que tenemos tan normalizadas, pero que realmente, o sea, la fruta es hasta un lujo, ¿no? En otros lugares, ¿no? sí, Por ejemplo, en sí, Japón, un melón, ¿no? O sea, un melón te cuesta hasta $20. Y aquí, de no los sé, vas, baratitos, sí, y pero estos acá, que te venden en caja especializados que te pueden costar hasta sí, sí, mil sí, dólares, claro, no por sé, una supuesto. cosa ridícula. Sí, y acá pasas y te venden una bolsita con 4 melones en $50, ¿no? Y es como que son cuestiones que están tan normalizadas que también forman parte de la identidad cultural que luego estás tan obsesionado con fijarte en qué es lo que tienen otros que no te das cuenta qué es lo que tienes tú. Y eso lo extrapolamos a cualquier otra área de la vida y es estar buscando constantemente, o sea, al lado, qué hay al lado, o sea, nunca ver hacia uno. Te has acercado al clavo en el sentido de ahí está, ahí es donde nos trabajaron, ahí es lo que nos Ah, ujú, intentaron, nos hicieron un bullying desde bebés, literalmente nos traumatizaron psicológicamente, que esa es nuestra forma de reaccionar automáticamente y nos claro. traumatizaron con todas estas películas, caricaturas, series. Ahora que yo no tengo hijos, pero he convivido con mis sobrinos y veo lo que les pone el papá, de repente hay unas caricaturas o serie animada de unos coches que hablan, tipo Cars de Disney, o sea, no me gusta mencionar marcas, pero para que la gente identifique. Entonces son coches con personalidades que andan ahí, pero me llamaba mucho la atención que el héroe de la caricatura, probablemente los que son papás deben de conocer esta caricatura que parece que es súper popular en Estados Unidos por lo menos y en otros lugares. Entonces, notabas que el coche, el que era el héroe, como medio, el héroe, porque era como medio, pues el que resolvía los problemas. Era como un Mustang rojo con el logo de Ford clarititito en el frente. O sea, también era meterle a los de, mira, Claro, lo bueno es esta marca, es este color. Y luego los criminales, de repente era un cochecito, los malos eran cochecitos destartalados, sin marca, con parches, el como sur, combis ¿no? viejitas. Entonces era también una decía, qué loco, porque están criminalizando ahí en la psique de este niño cualquier coche que sea parchado La o pobreza, viejito. Sí, la pobreza, están criminalizando la pobreza. eh, y decía, ¿cuántas cosas nos metieron en mi edad en mi caso con los Picapiedra, Scooby-Doo, Thundercats, esas cosas, de lo correcto? ¿Dónde nos claro. dijeron que las formas o las filas eran de tal o cual manera? Ahí, entonces, desde ahí nos crean esta bajo autoestima que nos perdura
por toda la eternidad porque no podemos alcanzar ser el coche Mustang deportivo Ford y así en muchísimos ejemplos. Este tipo de películas que están como ahora el Diablo viste a la moda y estas, que Mm, esos son, todo es un reflejo del sencillo, en una comedia sencilla, te implantan una cosa de barbaridades que luego yo entendí también en mi época de crecimiento, veíamos estas películas de Cantinflas, de la India María, sobre todo casos como estereotipos como el de la India María. Había una versión mexicana de una serie gringa, que además es ahí donde veo que la CIA está, perdón si sonamos conspiranoicos, pero ahí es momento de ponernos el cono de aluminio, no importa. sí, Eso con ocurre en orgullo, nuestras pláticas y no lo vamos a ocultar, Rigo. con honor, porque lo vimos, güey. Por- Nosotros ya lo vimos. Si ustedes no lo han visto, pues chambéenle. Sí, O, y si no lo quieren ver, no nos quiten nuestro cono de aluminio porque es exacto, nuestro cono de aluminio. exacto. Y bueno, me di cuenta que mi familia, yo soy la primera generación de ambos lados, o sea, por el paterno y el materno, que crecí en la ciudad, que nací, crecí en bueno, nací en el rancho yo, de hecho, pero bueno, en la ciudad, crecí en la ciudad, ¿no? Y nos divertían estas películas, nos entretenían estas películas tipo, te digo, de nuevo, India María. Claro, sí. Del Y cine de había oro una mexicano. serie Ajá. gringa que se llamaba los Beverly Hillbillies, Mm. que de hecho la pasaban en México también. Que en español le ponían los Beverly Ricos, ¿no? Ajá, Así se se llamaba llamaba aquí así, en eran México. blanco y negro, que esto viene desde los 50. Sí, sí, sí. Y acá en Los México, Beverly como en Ricos. yo creo que finales de los 60, 70, sobre todo en los 70, había una que, que se llamaba Los Beverly de Peralvillo, que era el mismo Ah, plot, sí. pero eran unos pobretones que se sacaban, no sé cómo terminaban siendo ricos y se mudaban a una zona, pues, de mejor estatus social, ¿no? Y eso era el chiste, lo que no se debía. O sea, la programación que nos tiraban, el reírnos con la India María, era esto esto no se hace porque es de salvajes. O sea, si Claro. nadie te lo Te dijera, te vas a ver indio. te vas a ver indio y se van a cagar de risa de ti, se van a burlar Claro, de ti y te vas claro, a claro. ver así de tonto. Eso pasaba en nuestra psique inconscientemente. Claro, por supuesto. Y Y parte también, Rigo, de la identidad cultural, o sea, porque precisamente, a lo mejor hasta el productor y escritor digamos, es un proyecto que obviamente tenía una luz verde de alguien, ¿no? Que a lo mejor era más consciente, de pero un muchos productor, niveles. un escritor a lo mejor era parte su entendimiento social de, ok, no hay que ser indios, ¿no? No hay que ser, esto es gracioso porque se ve mal. ¿Por qué se ve mal? Ah, porque la narrativa lo dicta de esa manera. Sí, porque sí, la norma es esta otra. Claro. Y de ahí también me hizo cuestionar esta parte de todas estas frases como de indio bajado de la Sierra Tamborazos o rancheros sacado del rancho a tamborazos. Todo Sí, este sí, sí. tipo de comentarios en realidad eran estos recordatorios de no se puede ser ni indio, ni ranchero, ni bla, 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 bla. Y Claro, no, así, y a veces hasta ni mexicano, o sea, hay que claro, la aspirar, porque de ahí finalidad es viene el eso. aspiracionismo, o sea, hay que aspirar a ser incluso algo más, o sea, hacer Estos un, comentarios de hay que mejorar la raza, etcétera, 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 son recordatorios de se tiene que ser porque además en el trasfondo tienes que ser europeo o claro, norteamericano. Y, y
pero europeo occidental, porque hay niveles también, o sea, Sí, no no, un sí, claro, no ruso, vas a ser no vas a aspirar a ser un rumano, o sea, hay que aspirar no a ni ser un un polaco, parisino, un romano, inglés. un madrileño, un Sí, británico, o sea, claro. sí, 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 no, no hay niveles, claro. Y desde ahí yo lo veo así, es sentarnos a jugar cartas en una mesa truqueada, porque es Ujú, como de, güey, pues si yo nací acá en los Altos de Jalisco, en un rancho, y me estás pidiendo que sea europeo, pues no, no mames, o sea, ¿cómo? claro, sí, Y yo quiero yo formarme y quererme transformar en eso, sí, pero es como, ¿cómo lo voy a lograr si nací en un rancho? O sea, exacto, es contra, o sea, la mesa está truqueada en contra mía. claro, sí, Ah, y porque de ahí haga lo que viene, haga, y viene totalmente, manchado de ese clasismo y ese racismo. O sea, así es. que controlan la narrativa y que al final de cuentas genera pues ese aspiracionismo de salir del rancho, ¿no? O sea, o sea, no estar condenado, digamos, a la mexicanidad por el resto de tu vida, sino tener la oportunidad de aspirar a ser pues un ranchero, pero de Europa. Exacto. Y volviendo al inicio, perdón, divagamos mucho porque estamos en vivo, con nuestra Así, mente en vivo así es esto. y nos vamos No como hay cabros. guiones, ni pretensiones, ni personajes, así somos, Rick. No voy a Somos. acotar ni tomar notas, o sea, Sí, tampoco. Aquí se trata de fluir y probablemente vamos a cometer errores y ofender gente con nuestros comentarios, pero pues es lo que creemos hasta el día de hoy, lo que hemos claro, visto. Estamos abiertos a diálogos y discusiones. Si quieren dejar comentarios, eh, eso sí, lo más barato y lo más barato es ofender. Negar al otro, claro, y de eso no se trata. Aquí queremos tener como un claro. diálogo y nos ayudarían mucho si dejan comentarios Con estructurados para perspectivas que, que nos hagan también girar hacia otro lado, ¿sabes? claro, Diferente al que estamos. Básicamente así hemos crecido un poco en claro, ideas, comparando. Estamos hablando de eso. claro. Que nos dejen Y el comentario de, pues mis abuelos son españoles y la verdad nosotros nunca tuvimos el completo. Por favor, deja ahí ese comentario. sí, de hecho, son de las cosas que me topé yo es de una familia, allá tenía un amigo de la Ciudad de México. Por cierto, Rigo, nos quedan 4 minutos. Qué Ok. rápido, ¿no? Entonces, Y podemos hacer, si quieres, cierra tu comentario y hacemos otro segmento. sí, me ¿Va? parece bien. Pues vuelvo al tema de lo que decíamos, ¿quién controla la fila? Son ambas cosas Ujú. y una cosa un ejemplo de lo que rompe la regla es que de las cosas que tengo ahí mi conflicto, pero que también me gusta porque pues es el romper eso. Los narcocorridos, no estoy a Mm, favor de la violencia, los narcocorridos, o sea, todos los productos nacionales que se están logrando colocar como mainstream, me gustan. Me gusta que la atención y el dinero y el estatus fluya, es de, ya ven, nosotros somos a lo mejor, no quiero caer en el mismo papel de ellos, pero estamos en la misma, nosotros también tenemos cosas chidas, pero eso sí, el promover la violencia totalmente en contra de eso, o sea, claro. si la podemos evitar, de eso se trata, Fíjate que yo tengo un conflicto bien neurótico con eso porque a mí, bueno, de entrada pues nunca ha sido como mi género, ¿no? Pero, entiendo como esa parte de los narcocorridos como una parte de la historia, porque al final de cuentas lo que hace este género que le llaman el regional, no regional, no sé cómo sí, sí, le exacto. llamamos, o sea, es como, digamos, una parte que narra la historia contemporánea de México. O sea, la apología a la violencia, totalmente mal, pero también es una consecuencia lógica de lo que la sociedad está viviendo y ha vivido y de cómo creció esa generación de morrillos que ahorita tienen de entre 15 a 30 años incluso, que más o menos es las generaciones que crecen ya con una narcocultura instalada en la sociedad. O sea, nosotros cuando estábamos
no sé, cuando inició la guerra contra el narco de Calderón, que fue desde el 2006, más o menos explota como en 2008, 2009. O sea, en esa época, Rigo, empezaron a nacer mucho morro de los que ahorita están llegando a los 20 y que traen totalmente instalada, enraizada la narcocultura, la violencia, la normalización a lo mejor de lo que es el crimen. O sea, como parte de la sociedad, no de que sean criminales, pero eso Sí, simplemente los lleva a generar lo que se ha generado ahorita en cuestiones de música del regional mexicano, ¿no? O sea, es una evidencia de lo que está sucediendo en la historia y es parte de. sí. Entonces, Que sí, es por un eso, tema, ay, perdón por interrumpirte. ¿no? ¿Cómo vamos de... Vamos bien. Un y medio. A ver, si quieres, Bueno, que es un tema que probablemente podemos extendernos un poquito más acerca también de la programación social. ¿Tú qué, cuántos años tienes, si se puede decir? 40. 40. Yo tengo 52. Entonces generacionalmente, ahorita vamos a continuar con esta parte de, me estás hablando cómo tú lo has vivido Claro. desde morrito, desde chico, y te voy a platicar también yo cómo lo experimenté yo desde chico también en la escuela, hablando de cómo se nos van haciendo estas improntas mentales, culturales. Es muy interesante ahora que abrimos también este otro lado, pero hablando de lo mismo, del mismo tema. Entonces, Armando, hablando de nuestra diferencia de edades, ¿tú cómo describías un poco cómo lo estabas viendo Mm, desde tu experiencia con tus compañeros de escuela? No sé si, yo creo que todos, me imagino, tiendo a normalizar, todos tuvimos estos compañeros que desde pequeños apuntaban para, para delincuentes. pues, para digamos, estos gustos Claro. y lo presumían, ¿no? No sé si Ujú. tú tengas alguna experiencia de eso, porque yo tengo alguna que también desde chico, desde, te estoy diciendo, segundo o tercero de primaria, ya me brincaba pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que deseas esto? Pero si quieres comenzar. Pues, o sea, referente a todo este Al tema. mundillo del crimen organizado, Sí, fíjate que no tanto porque también, bueno, a lo mejor por donde estaba, pero no en mi época, por lo menos, bueno, yo que tengo más, como más conciencia de esos años en los que fui creciendo de niñez, eran los 90, ¿no? Todos los 90. Y en esa época como que no estaba tan maleado, al menos aquí donde yo estaba, y no había tanto eso, pero sí había obviamente pues los niños que hablaban que sus papás tenían armas, que hablaban como del tío malandrín, ¿no? Que andaba, o sea, ya de hecho yo creo en secundaria era cuando empecé a escuchar como ay, es que mi tío anda como en malos pasos que de hecho no era tan normal, era todavía algo como wow, ¿no? O criminalizado. sea, Era un criminal era, señalado por la sociedad. era algo escandaloso. Sí, Ahora, no sé, ahora me parece que es lo contrario, ¿no? Ahora es como raro encontrarte un negocio donde no haya como ciertas cuestiones relacionadas al lavado o a lo mejor de la propiedad de cierto tipo de personas, pero en ese sentido, sí, así específicamente no me tocó como algún compañerillo, sino que tan sí fueron como que evidentemente. varios, ¿cómo se dice? Como, pues sí, frases, cosas que por ahí se escuchaban. Pero obviamente era algo que no estaba para nada normalizado. Es algo que de hecho yo en esa época, cuando empezó la guerra contra el narco de Calderón, yo estaba en Canadá y cuando Mm, regreso a México me encuentro con que se había desatado un cagadero. Haz de cuenta que regresé y era escuchar balaceras en las noches. Porque depende de dónde estuvieras, ¿no? Yo acá en el claro. norte pues escuchaba, haz de cuenta que el desmadre, o sea, era de 3, 4 veces por semana arriba había balaceras. Tú salías en la noche con tus amigos y en, no sé, a una cuadra habían matado a un cabrón en un bar.
cosas que, por ejemplo, yo iba después a la Ciudad de México y en la Ciudad de México vivían en Narnia, güey. O sea, esos veían perfectamente, aplaudían la guerra de Calderón contra el narco, creían Claro. que estaba haciendo un bien, cuando en realidad lo que hizo fue explotar un mercado que estaba esperando reventar por la demanda que había también de todo este tipo de consumos. Estupefacientes, se dice. Estupefacientes. Y sí, o sea, de cuenta que reventó el mercado y se armó un cagadero, se coludieron todas las fuerzas del orden y las fuerzas a lo mejor de El orden, también, en comillas. fuerzas del orden y los representantes también de la justicia y los representantes del pueblo o sea, se armó verdaderamente un cagadero y que nunca tuvo vuelta para atrás. Entonces, Sí. te digo, yo desde esa época y ahora esos niños que nacieron en esa época, ahora son los niños de los veinteañeros, pues hace todo el sentido del mundo que hayan crecido con esta mentalidad de violencia normalizada. Pero bueno, me extendí a ver tu Río. No, a mí me llamó la atención porque te digo, tal vez estaba en segundo, tercer grado y yo ya escuchaba, te estoy hablando de los 80, pero además por la región campesina en Ujú. la que crecí, que además en los 80 hasta España también era un rancho y sigue Claro, siendo un sigue rancho. siendo un rancho, sí. Ajá, más sobre la dictadura de Franco, pero yo hablo desde mi pueblo, pero también es como al decir campesino no lo estoy denostando, sino esto estaba pasando en todo el mundo, eran los 80, así se vivía. Claro. Entonces, notaba compañerita, en la música empezábamos a escuchar pues cosas de Ramón Ayala y así, pero los Tigres del Norte con Camelia la Tejana, Mm, este tipo de cosas. Y además, como dices tú, siempre había el tío malandrín que ya, no sé, brincaba droga para Estados Unidos o que se había, o que, sobre todo eso, como que el negocio también en ese entonces era mover droga, marihuana a Estados Unidos. ujú, ujú. Hoy la marihuana ya la venden oye, con el doctor Simi ya venden THC y Hasta no con sé el qué, doctor Simi, CBD. claro. Sí, cómo han cambiado las cosas. Pero en aquel entonces creo que los negocios estaban más hacia brincar producto hacia Estados Unidos. Y estaban estos corridos de eso, que la camioneta, luego salieron un poquito más tardíamente, no sé si la camioneta negra o algo así. Siempre, siempre hay una troca. Pero además eran canciones que se tocaban mucho en fiestas o en estaciones de radio campiranas, por llamarla así, no denostando, estoy orgulloso de ser ranchero. Eso me ha hecho un bagaje más, Claro. No, y recuerden que aquí estamos desde el primer minuto especificando que todos somos rancheros. todos, incluidos los londinenses, todos, Todos somos todos son rancheros. ranchos, pequeños ranchos. Claro, claro. Eso tengámoslo claro. Y bueno, entonces escuchar a estos compañeritos que soñaban que me lo comentaban así no, es que yo de grande yo quiero ser narco. Para mí era como que yo estaba bien formado con el deber ser, con el común denominador, Con me, estar brin- en la fila. me brincaba Ujú. y tenía un familiar también un poquito menor que yo. Que también le fascinaban esas cosas, ¿no? Y curiosamente en su familia había armas, de repente llegaba y, no, no, mira, es que mi hermano el mayor, porque él era el más chico y había un hermano mayor, llegaba que andaba en esos asuntos, llegaba con una metralleta que hoy sé que son como una UCI de las que Mm, se usaron en la Segunda Guerra Mundial, luego traían unas pistolas, ocurrieron incidentes. Este tipo de repente agarraba y se ponía a jugar con las armas, casual. así como apuntando, ¿no? Que también me tocó en esas épocas incidentes donde un hermano mató a otro por estar De jugando. ellos mismos, No, de ellos no, pero unos vecinos míos de a media cuadra verga. pasó Sí. eso.
Luego otro que se suicidó porque el papá no soportaba la presión, intentó suicidarse, sobrevivió a un balazo en la cabeza. Luego otra cosa que me acuerdo, mi abuelo le gustaban mucho las carreras de caballos. Entonces, desde pequeños nos llevaban mucho a estos eventos, desde corridas de toros, carreras de caballos, donde se juntaban las gentes en un lugar, era como día de campo, eran los días de campo y ahí se iba a hacer la gran carrera. Y de repente empezaban a haber balaceras, así como Mm, narran algunos corridos y cosas, se soltaban balazos, luego ya mi mamá ya no nos llevaba, eh, y, pero sí ahora viéndolo en retrospectiva, me parece muy interesante cómo en la cultura popular, en la cultura pop, se empezaban a meter estas cosas, como te digo, los Tigres del Norte y Camelia la Tejana, que empezaban a hacer como comerciales de esto claro, y a romantizar un poco y a venderlo más como historias de amor y de aventura. Y la gente a mis compañeros yo veo que les parecía emocionante y fascinante y se metían en eso, ¿no? claro, Y pues ahí sí creo que hay como hoy entiendo si hay una maquinaria más de eso, ¿no? También como el caso ahora de Peso Pluma, yo sí creo que es como está pegando esto, o sea, y de cómo hablabas de los que los que gobiernan la fila, los que sí crean los que crean la fila y lo que pasa por accidente y se forma la fila, ¿no? claro. Y pienso que esto, corridos tumbados o fue una cosa que salió un poco ahí o evolucionó, pero también hay siempre el capitalismo buscando pues se Ah, creó esto nuevo, me lo apropio y creo que Peso Pluma, nada más por la forma en que de un día para otro, ¡pum! Y en todas las listas, no es porque sea mejor hasta dudo que Michael Jackson también sea eso. Fue un conjunto de personas que hicieron un gran producto, pero claro, entonces a Peso Pluma lo jalan y le meten todo al varo, como a Bad Bunny, para apropiarse del reggaetón. O sea, crean estos íconos y se apropian del mercado y de una cultura y la claro, empiezan a gobernar, ¿sabes? También claro. ahí es donde Sí, empiezan, si pasa accidentalmente, se la apropian de todos modos, el capital se la apropia y la empiezan a mover para seguir sacando ganancia. claro, la humanidad creando ídolos desde siempre. Y fíjate que ahorita que lo dices, como que me truena el chícharo, ¿no? Y digo, bueno, a lo mejor es que no hay alguien controlando la fila, sino que hay algo controlando la fila y eso es el capital. El capital, así es. Querido dinero, ahí a lo mejor hablamos ya de una entidad, o sea, que va más allá de lo, pues, incluso de lo tangible, ¿no? O sea, ya hablamos ahora de poder y control, pero de una manera a lo mejor hasta abstracta, ¿no? Que es el Sí, dinero como deidad. casi como un fantasma, como un virus. De hecho, yo he traído mucho esto y quiero sentarme a leer sobre esto porque hay gente que sí ha estudiado eh, el cómo la verdad, la noción del dinero y del poder, todo esto, que es una sola cosa, es un virus que nos lo inoculan desde que estamos pequeños y todo lo filtramos a través de eso, hasta Claro, las relaciones del hogar, las relaciones de pareja, todo tipo de relaciones van filtradas, pasan por ahí, por esta idea, por este fantasma, por este demonio, no sé cómo quieran llamarle cada quien, pero ujú, este ente este eh, medio, que es el dinero y el poder y todo está metido ahí, ¿sabes? Y claro, también nuestra adoración sobre eso, tanto que idolatramos, cuánta gente, yo no, pero cuánta gente
automáticamente la revista Forbes, que es un comercial o tototote de eso, del poder blanco y bueno, de la supremacía occidental, eh, el que ponen a una persona y cuántos se forman rápido a adorar a esa deidad, Claro, estoy hablando específicamente de Elon Musk, claro, ¿sabes? claro. Y Parece más, más que la persona, el concepto, lo que representa la persona, ¿no? eso. Ujú. Eso, porque además, como estas cosas de los Rothschild y los Rockefeller, o sea, es una cosa que lleva más allá de, se pueden morir y en generaciones sigue la idea abstracta ahí, este ente Claro, ajá, sobreviviendo a través de generaciones, o sea, se claro, siguen muriendo los individuos, pero este ente se va, que ya se creó, claro. sigue existiendo, incluso se va a llamar el tataranieto, el Sí, sí, tataranieto sí, claro. O de... sea, hablando otra vez de envases, ¿no? O sea, cada generación y cada persona al frente de la familia, simplemente un envase de este concepto, de esta idea, de este monstruo que es lo que el apellido representa. O sea, no es ni siquiera ya la persona, porque quién sabe cuál es la persona, ¿no? Sino que más Exacto. bien es la idea, o sea, ya existe como algo más allá de lo físico, o sea, es una cuestión y totalmente relacionado al poder y al dominio, o sea, más que al control, porque como te digo, a lo mejor puede haber nadie a cargo, pero hay un dominio, ¿no? Que se ejerce desde el poder adquisitivo. Sí, algo que me ocurrió cuando viajé a París, perdón la gente, no es por blofear ni nada, es con Blofea, trabajo. Rigo, blofea. Hemos pagado, ahora sí que pagamos con sangre esos billetes para poder ir a asomarnos de chismosos allá. No es como, no es como lo tiran aquí. Por ejemplo, yo que estoy desde la Ciudad de México, que se tira como el juego de cartas de, es que voy y vengo de París o lo que Claro. sea. No, Cuando no lo estaba en estoy diciendo París, como, sino yo resulta que tengo una hermana allá y pues que tuvo mis sobrinitos y había que ir a visitarla, ¿no? A conocer a los nuevos sobrinos. Pero algo que me explotó en la cabeza, entender como estos entes abstractos ya, París es eso, ¿sabes? Que es una idea en la mente, es una inoculación en la mente del mundo. sí. El ver gente que desde chilenos, o sea, desde el rabo de Latinoamérica hasta qué sé yo, canadienses, gente de Groenlandia, africanos desde todo, desde el sur hasta el norte, asiáticos de cualquier lugar, todos conviviendo en esa metrópoli, era como de, híjole, o sea, ¿cómo nos ven? Y además París, la ciudad del amor, que yo Sí, decía, París se puede ir a la guerra, se puede morir de hambre, puede haber una peste, pueden ocurrir la masacre más despiadada ahí, pero siempre ya está en nuestra idea París, la ciudad del amor. O sea, claro. La eh, capital del turismo mundial. exacto, y de que todos sueñan como para complementar la experiencia del romance o de lo que sea, es ir a París, ¿sabes? Entonces, para mí era súper loco ver esa parte bueno, ahí puede París irse a la decadencia total, pero siempre existe este romanticismo de París, la ciudad del amor. Ya Claro. en nuestra mente, en la mente de cada quien, ya no es París físico, ya es la idea que tenemos El de París que abstracto, nos claro. metieron por canciones, por películas, por libros, Por historia. por historias, e incluso hasta, no sé si tengo una idea de esto de que los niños vienen de París. En Durango también se escuchaba eso, de que No. los niños venían de París o que ¿En los traían a serio? España. En mi generación todavía se llegaba a escuchar eso de que los niños vienen de París, pero yo O pensando, sea, como que la cigüeña los trae de París, algo así. ¿O sí, cómo? de Ok, que las cigüeñas los traían, pero venían de París. ok. Eh, pero yo
pensando un poco, me vino esta idea de que antes, bueno, nosotros ya nacimos en la época donde Estados Unidos, Disneylandia era la meca, La había que Meca, ir claro. ahí. O sea, No eso has era la... ido a Disneylandia, pues no no, fuiste niño, o sea, ajá. claro. Y entonces, pero hubo un tiempo donde París era la cúspide, lo que llamaban la Belle Époque, donde París era la cúspide, que fue como del 850 hacia hasta el 900, 910, a Primera Guerra Mundial, que fue Sí, cuando ya fue el declive, ¿no? Entonces, toda la gente que tenía dinero, bueno, no toda la gente, pero los que tenían dinero de Latinoamérica, iban de luna de miel a París, pero ibas de luna de miel porque te ibas, además, muchos iban en barco, ¿no? Y desde claro. antes, ibas en barco y te hospedabas allá en un hotelito barato, pulgoso, por 6 meses de luna de miel, ¿no? Porque pues tardabas un mes en cruzar el océano. Claro. No te ibas a, como ahora que vamos, ay, en el trabajo me dieron una semana, me Pues trepo de en el entrada por avión, salida a llego París, y me sí. regreso, ¿no? Voy y me tomo mi foto de La Torre estampita en Eiffel. Torre Eiffel, pongo check y ya me regreso, ¿no? Entonces era como, pues si hacías un viaje tan largo, te ibas meses. Y entonces, mi teoría es de que pues, los lunamieleros se casaban, se estrepaban en el barco, se iban allá por la cantidad de tiempo, pues se embarazaban, tenían un bebé casi de regreso de París o en el barco, llegaban a tener el bebé ahí, entonces siento que por ahí puede venir esta idea de que de los bebés venían de París, Ok, porque llegaban, de repente ya llegaban los Lunamelier y como que con si el se hubieran bebé. ido a comprar un bebé a París, Ok, ¿sabes? O sea, por el proceso. interesante. Esa es mi teoría, a la conjetura que he llegado. Pero bueno, volviendo a la idea de las cosas abstractas, París es un ejemplo de eso, de, Sí, de, claro. Y si te fijas, pues cada país, según la narrativa dominante, que en este caso es la occidental, gringa, blanca, pues cada país tiene su propio abstracto, ¿no? O sea, México, donde tú vayas, te van a decir, uy, México es peligroso. México es muy peligroso, ¿no? Corrupto. México es como un país pintado, caricaturizado a los ojos del gringo. Y así es sí, como sí, nos ven sí, en el mundo, ¿no? Con el zarapito, con el sombrero, con la botella de tequila en la mano, claro. matándonos como changuitos entre todos, donde todo mundo es absolutamente corrompible, ¿no? Y Entonces, además es desértico todo México, claro, y ¿no? entonces En tú sus mentes. puedes, México puede cambiar. México puede tener como distintos matices, ¿no? Y colores y cambios a lo largo de los últimos 20 años, pero si te fijas, la narrativa no ha cambiado. O sea, la narrativa desde que yo me acuerdo es México es peligroso. Porque es una propaganda. Y antes, ajá, peligroso, flojo y subdesarrollado. O sea, Ah, claro. que a lo mejor tú dirás, pues sí, no, pero a la par también no. O sea, ahí hay matices y precisamente, pues son cosas que no cambian porque hay un abstracto, ¿no? Hay ese concepto que está prediseñado por una narrativa anglosajona Propaganda. propagandística y que le da su identidad a cada lugar. O sea, cada lugar tiene precisamente esa identidad. O sea, los rusos, pues son los rusos, ¿no? Sí. China es Y que China. son malos como Putin. O sea, si te fijas, sí, 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 claro. Y es la narrativa occidental, occidentalizada. Ajá, exacto. Son los malos, son los Las villanos. mujeres son prostitutas, las mujeres rusas son prostitutas y los hombres mafiosos. Claro. Sí, Mafiosos rusos y el gobierno corrupto y asesino de y Rusia. como ahorita, ¿no? Los autos chinos, ¿no? También, que es otra parte de la propaganda, como, o sea, hay un ataque feroz contra los productos chinos, a pesar de que tecnológicamente ya están muy avanzados. O sea, cuando hay, por ejemplo, empresas como Toyota, Subaru, Honda, reconocen la superioridad de los autos chinos hoy en día, ¿no? Cuando estaba en Japón, se hablaba de eso, Rigo. Haz de cuenta que esa era la noticia la última vez que estuve, era cómo buscaban una alianza entre Subaru, Honda, Toyota, porque ya reconocían una derrota de la industria automotriz
japonesa ante la china. Tanto que Toyota usa últimamente tecnología que les vende China para sus automóviles. Pero la narrativa en Occidente es, no, güey, o sea, es un producto chino, es chafita, o sea, nos sirven. Y eso es porque hay, obviamente, una cuestión de colonización cerebral en la cultura también de Occidente, que viene de parte del tío Sam, ¿no? Y ahí es donde nos hacen las filas, no las Claro, y dan. ahí es donde Nos entonces hacen yo pornos digo aquí. estas cosas y ya me salí de la fila, o sea, y ya se me metió un vato y me dice, pues ya, o sea, ¿te quieres formar? Vete hasta atrás porque ya perdiste tu lugar por pendejo, ¿no? Prácticamente, por pensar distinto. Algo que me pasó, que bueno, perdón por hablar, a veces digo, ay, no, no quiero sonar como narcisista, sino hablo de mis experiencias, ¿no? También Habla de tus comparando, experiencias, Rigo. porque así es como hago estas comparaciones, ¿no? Desde Claro. mi persona. Pero ¿por qué esto? Entonces, pues bueno, caigo en esto de cuando era niño, en los 80 que teníamos estas series como Kid, El auto increíble, Ay, claro, y Baywatch y estas cosas, ¿no? Pues uno pensaba que eso era Estados Unidos, ¿sabes? Entonces yo cuando llegué a Estados claro. Unidos, de indocumentado, aclaro, no como privilegiado, sino como la mayoría de los mexicanos, de indocumentado, al llegar allá era, pues, ¿dónde están? O sea, llegas a, o sea, me acuerdo haber ido a visitar a mi hermano Santa Mónica, no, vivía por ahí en una ciudad, en un suburbio de cerca de Los Ángeles, Ajá. y me acuerdo que los domingos pues vamos a Santa Mónica, ¿no? Entonces vas a Santa Mónica y piensas que vas a ver a Pamela Anderson brincando ahí y a todos los mamados que están de extras que pasan por atrás. Pura gente perfecta, mamadísima, con Sí, sí, abdominales, sí, sí, sí. sin camisa, ¿no? Y llegas y gente gorda, con perros, cholos, sin denigrar a los cholos. Sin- o Claro, sea, a los México, toda esta cultura pues de los las gangas de barrio y todo eso en la playa, ¿no? Entonces, es como de, pues, y tú ¿dónde está? estabas como, ¿dónde está Beverly Hills? O sea, ¿dónde está ¿Dónde? Sí, mi... sí, claro, ¿no? Fui a Beverly Hills y esto es Beverly Hills, o sea, un montón de casas, un fraccionamiento acorralado donde no te puedes ni estacionar por seguridad. También esta calle de las estrellas, un muladar, unas banquetas con estrellas, pero pues un muladar con unas tiendas de cristalera ahí, pero en realidad nada bonito. Entonces, para mí fue un Claro. choque cuando todo lo que veía en la televisión era de pues dónde está, ¿no? Claro, tu programación te estaba llevando a buscar como a las estrellas, a todo La ese fila, set, a ese set televisivo que tú veías y decías, ¿dónde está la fantasía, güey? O sea, sí, todos guapos y guapas, ¿no? O sí, sí, sea, sí, por supuesto. y gente súper gorda, con perros que se meaban en los sillones cuando me invitaban a casas de amigos o familiares gringos, o parientes míos que estaban casadas con gringas, o era una cosa así. Pero bueno, y luego los trabajos convives con estas personas y ya ves la realidad y dices, híjole, pero además hay otra cosa. Nosotros bueno, la propaganda gringa mediática solo te habla de, Estados Unidos es grandísimo, pero solo te hablan de California, desde San Diego, Los Ángeles, San Francisco, esas tres ciudades. Luego un poquito Las Vegas, ya más tardíamente, Nueva Nueva York, York. Chicago. Y Texas siempre ha sido un rancho, super rancho hasta la Claro, fecha, ¿no? claro, claro. Ahora es que se habla un poco más de Texas, pero entonces nos vendían el paquete de Estados Unidos como estas ciudades, como San Francisco, Nueva York, Claro, Los Ángeles, ¿no? Y cuando llegas allá y ves todo lo de en medio, que es grandísimo, que son pura gente redneck, o gordos, quemados por el sol, pobretones, sin dientes, que la Main Street, la calle principal del pueblo, está cerrada con edificios de los 20, 30, 50, hasta los 50, todo es eso.
no hay cosas como muy nuevas. Entonces ves y dices, no, manches, pues en realidad son súper pobres, Claro, perdón, son súper salvajes. La mayoría de los estadounidenses son, claro, y ya estaban desde entonces en una crisis económica tremendísima. Eh, totalmente. Porque te digo, no estaban generando edificios nuevos. Me tocó ir a China y ver que hasta en los campos, en los sembradíos, en medio, unas torres departamentales Sí, gigantescas en medio de la nada, porque ciertamente en la cercanía hay fábricas o lo que sea. Entonces, pues lo mejor era extenderse hacia esa sí, área. una locura, ajá. Sí, ciudades nuevas que en 10, 15 años se convirtieron en unos monstruos de ciudades, cuando en Estados Unidos ya no existe eso. Que se haga una torre nueva en Estados Unidos es una super novedad. Claro. Sí, Eh, es totalmente. Es impresionante cómo, o sea, cómo la propaganda, por eso decía, muy bien marketeado, o sea, cómo el marketing funciona, o sea, y funciona a tal punto de mantener una narrativa en la gente a nivel mundial. O sea, fíjate ahorita, yo hago mucho como que esta comparativa con lo que está pasando ahorita con Corea. O sea, si te fijas, los coreanos le metieron, o sea, a nivel gubernamental, Riguel, le metieron una cantidad de dinero a marketear su país que ahorita a las su riqueza, novelas, ¿no? ¿eh? A lo que hacían bien. Sí, 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 Novelas, pero es K-pop. precisamente la estrategia de Hollywood. O sea, ellos fue meterle a full a las producciones para publicitarse como un país top. Cuando pues no es tan así. O sea, yo también estuve en Corea y Corea hace cuenta que sí, Seúl es una gran ciudad, muy comparada incluso con la CDMX es nada. O sea, la CDMX es una metrópoli impresionante. Seúl está bien, pero a los alrededores todos son granjas. O sea, no hay nada. O sea, sí está Busan, que también es una gran ciudad, puerto, pero en realidad, o sea, la infraestructura de Corea, los servicios de Corea, lo que es como, digamos, el nivel de vida real, pues no tiene nada que ver con lo que la gente ahorita compra como una narrativa de Corea es top en calidad de vida, top en servicios, top en tecnología. O sea, no, para esas instancias, vete a China. O sea, China realmente está en ese boom ahorita, ¿no? Japón, pues Sí, Japón lo que siempre ha sido, ¿no? sí, Un gran país en cuestiones de todos esos infraestructuras, pero sí es interesante porque ahí es donde se ve cómo funciona la narrativa, pero de manipulación social. Y no nada más a nivel local, o sea, cada quien, o sea, lo que hizo Corea es como Estados Unidos, vamos a aventárselo al mundo. Y le metieron lo que le tengan que meter y destinar de presupuesto. Y en México pues nos mantenemos sujetos a las narrativas de otros. O sea, el sí. día que Ellos los coreanos cuentan. nos pinten como otra cosa, a lo mejor la gente va a empezar a ver a México como otra cosa, pero ese es el punto. O sea, que la identidad cultural y social es una cosa del país, o es otra cosa para quien viene, vive, conoce y se permea de lo que pasa en nuestra cultura. Y es otra cosa para quien nos conoce a través de Netflix, de la televisión, de las series, de las películas. Y eso es lo interesante, ¿no? O sea, como Estados Unidos dices, todo Estados Unidos, redneck que está en el centro, pues no existe, o sea, en la narrativa. O sea, ¿quién piensa? Es como lo de París. O sea, ¿quién piensa cuando piensa en Francia en Irán antes, ¿no? La gente Ajá. está pensando en voy a ir a París. O voy a ir Francia, a, París, es sí, la o voy a idea. Italia, voy a Roma, a Milán, o sea, voy al Vaticano, Sí, pero nadie piensa como, pues oye, y si me voy a un pueblito, ¿sabes? En las afueras, ¿qué pasa? ¿Qué existe? ¿Qué hay? Ahí es donde se topa con la realidad realmente de qué es un país, ¿no? sí. Es interesante andar de vagos y de chismosos. Sí, sí, Es sí. lo que nos ha dejado, es como levantar nuestra autoestima de no, hombre, nos tenían bien
Claro, traumatizados, volviendo, te digo, tú que eres psicólogo, ahí no la han aplicado, nos han hecho nos han acomplejado. nos han acomplejado una autoestima bajísimo para seguir queriendo desear sus juguetes de plástico cuando nosotros nos los hacían tallados en madera, nos Claro. parecían de salvajes, ¿sabes? Y ahora las personas para convertirse en el plástico, en el juguete de plástico, ¿no? Claro, Seguir sus estándares de belleza, cueste lo que cueste. que Nace. tenemos. Sí, claro. Ahorita que hablabas de Corea, digo, tenemos que tocar Ah, ese tema. Ahora sí que nos vamos acercando como con lupa, poco a poco de lo macro, sí, y sí, vamos sí, a sí, llegar sí. luego en otro día, porque a lo mejor este video, la plática esta nunca se va a acabar, pero Jamás. ya llegaremos al punto de ver de lo macro a lo micro, Sí, como las identidades y cómo transformarnos para formarnos en las filas, ¿no? claro, sí. Nos autoagredimos y para Claro, y moldearnos en nuestra cada... necesidad de muchas veces querer a huevo estar en la fila bajo el sol para no destacar, para no incomodar, para no a lo mejor vernos como el que va en contra, ¿no? O sea, tratar de encajar en una fila que a lo mejor lo que decíamos no tiene absolutamente un sentido. sentido, un propósito, ni hay quien está administrando la fila, simplemente está toda la gente formada, pues yo voy y me formo y trato de encajar ahí. Entonces, eso es lo interesante y las pláticas, pues así son nuestras pláticas, Río. O sea, Así, nos así de vamos random. y al principio habíamos dicho que íbamos a hablar de otras cosas. Qué bueno que no, porque hablamos de lo que va saliendo. Ahí Pero va también fluyendo. estaría chido después, ahorita que como que quisimos tocar de manera superficial la cuestión de la conspiración. También podríamos hacer una plática de eso, ¿no? Conspiraciones, o sea Sí, ponernos totalmente el cono de aluminio y deschavetarnos en ideas. literalmente. Sí, sí, claro, Sí, así, sí estaría súper bien, la verdad. Y pues sí, porque así nos vamos espejeando, no sé, como, a ver, ahora, ¿qué digo yo de mí? Déjame hablar a mí y explicar quién soy yo y no me estés diciendo tú quién soy yo. claro, Ahora déjame te explico yo desde mis interiores, desde mi experiencia, quién soy yo y no que todos me estén etiquetando también. O sea, claro. que bueno, ahí vienen todos los ataques desde, bueno, también desde la familia, Sí, desde pequeños con las etiquetas, ¿no? Y sí. en la escuela y en todos lados, y cómo las aceptamos para formarnos en las filas. Claro, Eh, y la cantidad de huevos que requiere el decir, este soy yo. O sea, uf, porque sí, más que atreverte a decirlo es aguantar lo que sigue. Aguantar lo sí, que sigue a cuando tú te plantas y dices, este soy yo, o sea, no me digas quién ser, te van a llover chingazos, o sea, te van a agarrar claro. a patadas en el suelo y te van a hacer arrepentirte de decir, este soy yo, Cada día. cada día por el resto de Solo tus que te días. conviertas el sistema te descubra y te vuelva icono pop, entonces ya cambia todo, ¿no? Claro, sí. Donde Pero seas mientras tanto, monetizable, ahí estás bien, o sea, di las pendejadas sí, que tú quieras, insulta a quien tú quieras, sé políticamente incorrecto hasta donde tú quieras, pero donde ya no me produzcas a mí un beneficio. O sea, te, tache. sí, tache, te voy a destrozar, te voy a hundir, te voy a dejar en ahí donde creías que estabas ya y que no te ibas a mover, te voy a dejar más abajo. O sea, es una cuestión represiva, pero a lo mejor más allá de solamente tener la pata en el cuello, ¿no? Sino Sí, es ya una de cosa enterrarte. ahora sí que casi de organismos como de organismos biológicos contraatacando un estatus, no sé, una forma de ser, una idea. Sí, Es muy loco, pero funcionamos como organismos, aunque sea psicológico, aunque sea algo etéreo, nos totalmente. seguimos comportando como virus. Claro, eso Eh, somos. Sí, entonces, aguas donde uno quiera mutar o generar una nueva mutación. la nueva cepa. Sí, 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 Sí. no. Pues muy Interesante. bien, Rigo. Entonces,
yo creo que vamos A a dejar, cerrar por hoy. lo dejamos por hoy porque están saliendo bastantes subtemas que yo creo que si tú me regalas esa oportunidad, pues hacemos más plática de estas Yo con porque gusto. son necesarias, pero más que necesarias son urgentes, porque creo que nos hacía falta también sacar mucho de estas ideas y plantearlas para ver si alguien conecta también con eso. Sí, 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 sí. Y, y también quien se sienta loco, no, no estás loco. O sea, es normal tener cuestionamientos y señalar los elefantes blancos o que el rey va desnudo o estas cosas, todas estas fábulas, ¿no? Claro. Muy Eh, bien, pues sí. pues Muy bien, Rigo. Bueno, un un placer. placer, un gusto y aquí ponemos pause Time para la out. siguiente. En la siguiente, aquí pueden continuar con nuestra charla. Muy bien. Muchas Sale. Pues gracias, un Rigo. Que abrazo, estés bien. amigo. Hasta Gracias. luego. Bye.